Dios te bendiga. Este día estaremos leyendo Isaías capítulos 39 al 41, el plan de Dios para las naciones y la promesa de su ayuda. En estos capítulos de Isaías pudimos ver el final del reinado de Ezequías y vimos también cómo un encuentro aparentemente muy pequeño tiene grandes repercusiones históricas cuando el rey de Babilonia visita Jerusalén y es informado de sus riquezas. Todo esto desencadenó una profecía sobre el exilio, y con todo esto se abre una nueva sección de consuelo para Israel, en el cual se anunciaba la venida de un mensajero que preparará el camino y la grandeza de Dios y su llamado a confiar en Él en medio de la incertidumbre y la amenaza de potencias extranjeras. Esta porción bíblica nos permite ver el plan soberano de Dios para su pueblo y para las naciones, asegurando su ayuda en tiempos de aflicción. Leemos en Isaías 39. Mira, vendrán días en los que todo lo que hay en tu palacio será llevado a Babilonia. A pesar de la restauración de Jerusalén tras la invasión de Asiria, Dios anuncia el futuro exilio babilónico como la consecuencia del pecado del pueblo y la historia de orgullo de sus líderes. Y esta porción bíblica nos recuerda que las decisiones y revelaciones que tomamos hoy pueden tener consecuencias de largo alcance. Dios, mis amadas, permite la disciplina para que su pueblo se arrepienta y regrese a Él. Recordemos el ejemplo del rey Nabucodonosor, cómo él fue el instrumento de juicio y de aprendizaje para todo el pueblo de Israel. Nosotros debemos de reconocer que Dios puede usar cualquier circunstancia, cualquier enfermedad, carencia, incluso la abundancia. Todas las situaciones pueden ser usadas para corregir nuestra vida, redirigir nuestro camino. No hay que tomar desapercibida cada situación. En vez de preguntar por qué, pregunta para qué. Y justamente ahí podrás encontrar la respuesta de lo que Dios está haciendo en tu vida. En Isaías 40 leemos: Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Señor. Preparar en el desierto el camino del Señor. Después del anuncio de juicio que ya se había hecho, Dios prometía consuelo. Él prometía esperanza mediante la llegada de un mensajero que prepararía el camino para la restauración. ¡Qué maravilloso! En medio de toda oscuridad, mis amadas, hay que darnos cuenta que Dios ofrece consuelo, que Dios renueva una vez más su pacto con el pueblo a través de la esperanza y la promesa de salvación. No hay nada que se compare a este gran amor que Dios nos ofrece. Después del rechazo, de la desobediencia, Él continúa diciendo: hey, tengo una esperanza más para ti. Y de quien se hablaba en esta porción bíblica era precisamente de Juan el Bautista, quien prepararía el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y toda esta escena nos hace meditar en nuestras propias vidas, en cómo Dios prepara, abre caminos nuevos para traer restauración, para traer sanidad, para traer renovación. Y es justo aquí donde quiero recordarte que debemos de ser pacientes, porque antes de que se abran esos caminos, muchas veces nos sentiremos como estando atoradas en medio del desierto, en donde no hay nada, en donde no sabemos para dónde guiar, pero que justo como Dios preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo, usando a Juan el Bautista, Él puede usar cualquier situación en nuestra vida, abriendo caminos nuevos, trayendo nuevas oportunidades y brindando restauración. Aunque no se vea de inmediato, la promesa de Dios continúa viva en nuestras vidas. Así que ponte muy atenta y mira en dónde y de qué manera está abriendo Dios ese nuevo camino, invitándote a confiar y ser restaurada por Él. En Isaías 41 leemos: Pero tú, Israel, mi siervo, Jacob, a quien escogí, no temas porque yo estoy contigo. Dios reafirmaba su elección
Él de nuevo hablaba de su protección sobre Israel. Él prometía su ayuda contra cualquier adversario, asegurando que Él era el Dios soberano que sostenía a su pueblo bajo cualquier circunstancia. Y con esto podemos ver que el pueblo de Dios no está solo jamás. La presencia de Dios y su poder son la garantía frente a cualquier enemigo y cualquier dificultad. Todas estas historias que hemos estado viendo en el Antiguo Testamento y ahora a través del profeta de Isaías nos recuerdan que Dios no ha estado una vez ni dos veces, sino constantemente con aquellos que creen y tienen fe en Él. La presencia de Dios, mis amadas, es la garantía más grande que tenemos frente a cualquier dificultad. Otro ejemplo bíblico es la vida de Moisés. Recordemos cómo él fue fortalecido por Dios para poder liberar a Israel, un acto que él jamás se hubiera podido imaginar en su vida, porque no se sentía preparado, porque él no estaba listo, porque no tenía las cualidades, porque tenía temor. De la misma manera, nosotros podemos enfrentar situaciones que nos reten a vivir con valentía, cuando no nos sentimos preparadas, calificadas, cuando creemos que no tenemos ese llamado y que no estamos hechas para caminar ese camino. Debemos de confiar en la fidelidad divina, sin olvidar que el pueblo de Dios jamás está solo. Aleluya. Filipenses 4 del 6 al 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Al igual que vimos que Isaías llamaba al pueblo a confiar en Dios en medio de la dificultad, Pablo exhorta a los creyentes en el Nuevo Testamento a no dejarse vencer por la ansiedad, sino a acudir en oración y recibir esa paz divina que tanto necesitamos. Estas dos enseñanzas destacan la necesidad de una confianza activa en Dios, sobre todo en medio de la incertidumbre. Hoy te exhorto, mi amada, a poner tus temores a un lado, a no permitir que esas inseguridades detengan el plan de Dios en tu vida, a recordar que no caminas sola, que Dios está abriendo nuevos caminos y que hoy es una nueva oportunidad para ser renovada, para poder así ser ese instrumento útil para Dios. Hoy te pregunto, ¿cómo puedes confiar en Dios en momentos de incertidumbre o de temor? ¿Qué áreas de tu vida necesitan la paz que solo Dios puede dar? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te corrija y te guíe incluso cuando no entiendes su propósito? Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, Padre amoroso, Padre eterno. Ayúdanos a descansar en tu fidelidad y en tus promesas. Cuando enfrentemos dificultades, te pedimos que nos des un corazón que confíe en ti sin reservas, que confíe en tu poder, en tu gracia y en tu gran amor. Padre, que tu paz guarde nuestras mentes y que fortalezca nuestra fe para poder seguir adelante a paso firme, confiando en que tú preparas el camino para nuestra restauración. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, amadas, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.